Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Promoviendo principios y valores cristianos en un mundo en crisis. De esta manera, inicia su programa Un Café con Jesús, con Jennifer Betances y Giovanni Rosa. Un Café con Jesús. Podemos sentir espíritu, creemos en ti, espíritu, haz de nuestras vidas un altar de adoración. Dios bendiga a cada radio escucha que como cada sábado está pendiente a su hermoso programa Un Café con Jesús. Agradecida de cada hermano de nuestra iglesia, Fuente de Vida Eterna, que nos apoya escuchando y viendo los mensajes, también compartiéndolos, sobre todo con personas que no son creyentes, que para nosotros es la mayor alegría que personas que no conocen del Señor pues puedan escuchar su palabra a través de nosotras. Mi hermana Dalgisa, ¿cómo está? Dios le bendiga. Salude a su público. Amén, amén. Dios bendiga a todos. Jennifer, Jehová te aguarde en grande. Dios bendiga a todos los radios oyentes y damos gracias al Señor por un día más, una semana más de vida. Así que aquí estamos. Dios te bendiga. Gracias, Amén. Jennifer. Amén. Bueno, pues para nuestro país se ha anunciado lluvia. Esperamos que sea la voluntad de Dios porque sabemos que hay muchos valles que están incendiados y el clima lamentablemente no nos está ayudando mucho, pero sabemos que Dios tiene el control de todo. De hecho, invito a las personas que nos escuchan a que estemos orando para que sea Dios obrando en nuestro clima y que sea la voluntad del Padre como siempre. Los invito a todos en este momento a buscar en su Biblia, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es donde vamos a estar dando el estudio del día de hoy. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios para siempre. Señor, en este momento te damos gracias por tu palabra. Que así como ella dice, Señor, en este día, lo que vayamos a compartir se quede, Señor, en las coyunturas, se quede en todo nuestro ser y podamos aprender cada día más de tu palabra, Señor. Y no solo aprenderla, sino también accionar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos cafeteros con Jesús, el día de hoy le traemos un tema muy interesante. Y decidí tomar este tema debido a que hay muchas personas que, como dice la misma palabra, se creen sabios en su propia opinión y dicen que la palabra de Dios o la Biblia, como la conocemos, es un mito y que porque hay que creer en cosas que escribió una persona común y corriente. Entonces, el tema de hoy es la palabra de Dios, mito o realidad. Espero que nuestra hermana Dalgisa, con la sabiduría que Dios le ha dado, nos pueda alumbrar y nos pueda ayudar a entender un poco sobre este tema tan controversial, donde muchas personas dicen que la palabra de Dios, la Biblia, no es algo escrito de manera real, son solamente historias. Y pues nosotros los creyentes por fe creemos que sí. Amén, amén. Gloria al Señor. Realmente es un tema muy controversial con muchas personas y en los pensamientos humanos, nosotros los seres humanos, con lo que no alcanzamos ver o lo que no alcanzamos tocar, para nosotros no existe porque somos totalmente materialistas, somos objetivos, podríamos decir. Entonces, ¿es mito o realidad? La palabra del Señor es tan veraz como nosotros existimos. Hey, aunque hay una condición de fe que todos debemos de tener por la fe. Creemos que la palabra de Dios es una realidad, pero aún aquellos que no tienen fe, el mover del viento, el mover de las aguas, el producir de las plantas solas, el ser humano con esa
diversidad que tiene el ser humano, con esa belleza, con esa estructura que tenemos nosotros, no es posible que esto sea un mito. No. ¿Por qué? Porque nosotros somos la misma verdad de Dios. La misma verdad de Dios. La tierra es la verdad de Dios. El hombre es la verdad de Dios. Y aunque muchos científicos han querido decir que realmente son mitos, son cuentos, son mitologías, son leyendas que tiene la palabra, no. Ahora, la palabra del Señor tiene muchas historias y tiene ese escrito que se hacen de manera simbólica para llevar a entender lo que es la verdad de Dios. O sea, que podemos encontrar en ella fábulas y podemos encontrar en ella alguna metáfora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es bella y rica. Ahora, porque tenga esta parte que nosotros no entendamos humanamente, no significa que sea un mito, es una verdad. Porque Dios, todo hombre, aunque no quiera en su ser, tiene que saber que tú tienes alma, tú tienes cuerpo, tú tienes un espíritu y tu cuerpo, aquellos que dicen que son de la evolución, no se han convertido todavía en monos, ni los monos que tenemos se han convertido entonces en hombres. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios es verdad, porque lo vemos, la misma ciencia ha tenido que decir que existe un ser superior que le permite a la Tierra el equilibrio que ella tiene en su eje. Y como yo le decía a un compañero, ¿cómo es posible que a la Tierra, que es circular, y da vuelta en su eje 24 horas, da una vuelta, esto dura 24 horas, ¿por qué el agua no se le sale? Si la tierra está completa de agua, hay más agua que tierra. Y yo digo, ¿por qué no se le sale? Porque hay algo superior, sobrenatural, que todavía no lo entendemos, que es lo que se llama entonces la palabra de Dios. Sí es verdad, existe, es realidad. La palabra de Dios es veraz. Amén. Vemos que hay muchas personas, y de hecho es la primera pregunta que decía, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Hay personas que comparan el Antiguo Testamento con lo que estamos viviendo actualmente. Dicen, porque anteriormente entonces Dios le hablaba a la persona, como dice la palabra, que se le revelaba en fuego, que se le revelaba en una nube, que le hablaba a Moisés en la montaña, que dice la palabra que incluso el pueblo en un momento llegó a tener miedo, se aterrorizó de tan solo sentir la presencia de Dios. Entonces, todas esas cosas que sucedieron, dicen, ¿por qué entonces no sigue hablando? Igual, ¿por qué dejar una Biblia? ¿Por qué inspirar supuestamente hombres a que le escribieran? Entonces es ahí donde muchas personas se preguntan, ¿realmente es la Biblia la palabra de Dios? Sí, las personas tienden a hacer esa pregunta porque el ser humano es imperfecto. ¿Por qué Dios usó hombres, 40 hombres, en 1500 años para que se realizara esta palabra, lo que llamamos palabra de Dios escrita? ¿Por qué Dios lo hizo? Porque si nosotros nos vamos un poquito más allá en la antigüedad, podemos ver que Dios fue que hizo el hombre. Y Dios dijo, esto hay que creerlo, a imagen y a semejanza mía te voy a hacer, te voy a poner, dijo, hazte dueño. Los hombres, los que nos están escuchando de aquel lado, pueden darse cuenta que usted es dueño de un barco, usted es dueño de un edificio, usted es dueño hasta de medio países, usted gobierna hasta animales, usted doma animales, porque hay algo que no tiene el animal, que tiene el hombre, y esa parte de Dios. Y por tanto, a quien Dios tenía que utilizar eran los hombres, hombres inspirados por Dios. Porque si un ángel, un ser celestial, que no podemos verlo, que si se sentirlo, pero no podemos verlo, no lo vamos a creer, no, porque eso fue escrito por alguien que vino, que no se notó, que no lo conocemos, pero cuando estamos hablando de que es la esencia de Dios en el hombre, porque generalmente los que creen esto que no es así, es porque no entienden lo que ellos son, la realidad de que ellos son, o sea, qué importancia, quién soy yo para Dios, cuál es mi propósito aquí en la tierra. Entonces, sí, realmente la palabra de Dios fue dada a los hombres. ¿Y por qué en la antigüedad Dios se manifestaba así? Y aún actualmente Dios se manifiesta como tú le conoces, porque en la antigüedad habían muchos, en lo que era, los pueblos tenían tradiciones y tenían culturas, y Dios se le daba a entender a los hombres con lo que ellos conocían. Si tú sabrías de agricultura, él utilizaba la agricultura para hablarte a ti. Pero si tú sabes de mares, hablaba de los mares para hablarte a ti. Si tú conocías de lo que tú conocías, era que él utilizaba para que entendiera que era el Dios superior que estaba en ti. Por ejemplo, cuando Dios le habló a Moisés, que lo llevó ya en la salsa, que eso hay que creerlo, la salsa era un árbol que tenía que consumirse por su característica de una vez. Sin embargo, esta salsa que él sabe que coge fuego y que la salsa inmediatamente tiene que consumirse y no se consume, decía, aquí hay algo raro.
Entonces, Dios utiliza esos elementos que nosotros ya conocemos para darnos a entender la realidad de Él en nosotros. O sea, utiliza los elementos, utiliza la tierra, utiliza el agua, utiliza el sol, utiliza los mismos animales. Por ejemplo, cuando salieron al pueblo de Dios, salió de Egipto, ¿qué era? Una nube de día y una nube de noche. O sea, que Dios nos da a utilizar, nosotros las nubes nos protegen, las nubes nos guardan. El fuego, ¿qué hace el fuego? Que el fuego calienta, el fuego evita que algo te acerque a ti. Entonces, él utilizaba esos elementos ya conocidos para dar a entender de que era él que estaba hablando. O sea que cuando nosotros queremos entender a Dios, Dios nos lleva a nuestra mente, porque la mente de Dios es tan infinita y nosotros no podemos pensar como Dios, pero Dios entonces se pone en nuestro pensamiento para enseñarnos quién es Él. O sea, Dios es bueno. Esto es grande, la palabra del Señor. Amén. Y agregando a lo que usted dice, la Biblia contiene muchos detalles históricos de los cuales han sido confirmados por fuentes históricas y descubrimientos arqueológicos. O sea que los registros bíblicos son confiables, independientemente de que el hombre quiera negarlo. Además, muchos de esos hechos históricos que fueron profetizados mucho antes de que ocurrieran, por ejemplo, muchos de las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en el nacimiento, en la muerte de Jesús. O sea que nunca hemos visto una contradicción, todo se ha ido cumpliendo. Sí, sin embargo, si nos vamos a los tiempos finales, nos vamos a los tiempos que estamos viviendo, hay muchas personas que no son cristianas y se ve la que Cristo viene, el mundo se está acabando, porque lo que estamos viendo está escrito. Todas Amén. esas señales y esas cosas que estamos viendo ahora, la muerte, el atraco, el poco amor, el desinterés, el egoísmo, el oportunista, dice que es la palabra lo dice. Entonces la palabra de Dios, ella misma se revela por sí sola, la palabra de Dios se revela por sí sola, o sea que Dios se muestra para que el hombre lo entienda. Ahora que nosotros lo vamos a entender, lo entendemos al paso, pero cuando Él trata con el hombre es rápido, tú me vas a entender inmediatamente porque sabes de qué te estoy hablando. Dios es así. Sierva, siguiendo en la misma comunión de lo que estamos hablando, ¿usted podría mencionar algunas características de la palabra de Dios? Oh, la palabra de Dios. El mismo versículo que leímos, que lo tenemos aquí, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. De ese mismo versículo podríamos sacar características de ella, aunque si nos vamos de Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar grandes maravillas, que yo en vez de llamarle características, le voy a poner maravillas, grandes características o maravillas de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si comenzamos por qué, es una razón, es una razón. En los versículos anteriores dice, procuremos pues entrar a reposo, a la tranquilidad, para que ninguno caiga semejante al ejemplo de desobediencia. Entonces, dice, ¿por qué? Y dando una razón lógica y objetiva. ¿Por qué? Quiere decir, porque la razón de por qué tú debes entender a Dios y obedecer a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si yo me pongo a detallar esa característica de que es viva y eficaz, la palabra viva, solamente la palabra viva, lo que quiere decir es que esta tiene una viveza y tiene una actitud y una función que es constante. O sea, cuando se escribió el Génesis, que fue utilizado allá, ¿verdad? Escrito por Moisés, allá, utilizado por Génesis, más allá de Moisés, Dios le dio la revelación, ya Dios comenzó la palabra, pero cuando entonces Dios hace al hombre, en el cielo hay una reunión y dice, oye, hagamos palabra de Dios. Y la palabra de Dios viva hace al hombre y entonces sopla, palabra de Dios, soplo de vida. Y no, y me voy un poquito antes del hombre, dice, háganse que produzca que la tierra, todo que, alimentos que se coman. Ahora que crezca en el mar, todo animal, crezca en la tierra, en el aire, todo animal que huele, solamente por la palabra del Señor. La palabra de Dios es tan viva que es la que da la vida. Y es la primera característica que tiene aquí, es viva. Y dijo, háganse todos los animales que caminen y se arrastren sobre la tierra, todo animal que camina y que vive, es porque la palabra de Dios le dio vida. Con la palabra del Señor no es muerta, es viva. Y si menciono otra, significa entonces eficaz. ¿Qué significa eficaz? Efectiva. Cualquier cosa en la tierra puede caer o puede fallar, pero la palabra de Dios vive para siempre, siempre. Desde hace miles de años, pues hay mil y pico de millones de años,
todavía la palabra de Dios sigue siendo viva. Y eficaz significa que esta es efectiva, productiva, transformadora. No todo en la tierra es efectivo. Sin embargo, la palabra del Señor con la eficacia, la palabra eficacia significa dentro de lo adecuado, el tamaño adecuado, el contenido adecuado. La palabra de Dios tiene el contenido adecuado, el tamaño adecuado es lo que yo necesito, es la energía. Entonces, si hablo de esa característica, la palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante. Ay, esta sí me gusta. Más cortante que una espada de 2 filos. Y si nos vamos a más cortante, una espada de 2 filos, está hablando de aquella antigüedad que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento y las historias de los hebreos y de muchos pueblos. Y ahí podemos mencionar, por ejemplo, al mismo Goliat, que lo conocen los radioyentes que están escuchando, que tenía una espada grandísima y tiene una espada como esta espada de doble filo, era una espada que le llamaban como doble boca, que en el siglo V y siglo VI antes de Cristo, estas espadas se utilizaban y eran tan grandes que tenían una cabeza que le llamaban cabeza de animal, con una fuerza única y con una especie de unas hojas y un material especial. Y para que se pueda entender, ahí está lo mismo que estábamos hablando ahorita. Dios habla de la forma que entendamos. Esos pueblos de aquel tiempo sabían lo que era una espada de doble filo. Esa espada de doble filo, de doble boca, es lo que nosotros llamamos corta para allá y corta para acá. Corta hacia arriba, corta hacia abajo, corta hacia la derecha y corta hacia la izquierda. O sea, la palabra de Dios es tan eficaz en este término de que es tan cortante, no como cualquier cosa, sino que corta y penetra el alma y el espíritu. Eso es otra característica. No todas las cosas en la tierra, tú puedes granjar la tierra, tú puedes llenar la tierra, tú puedes obtener todo lo que tú quieras aquí, todos los millones del mundo, todo lo que un hombre supuestamente necesita y te siente vacío. Sin embargo, la palabra de Dios es tan bella, tiene una característica tan importante, que ella penetra el alma. El alma quiere decir la vida. Ella penetra el espíritu. Y si me voy para allá del espíritu, me voy cuando Dios sopló en el hombre, se soplo, te doy vida. Entonces, la única cosa en la tierra que puede tratar con el alma y el espíritu del hombre se llama la palabra, que quebranta el hombre. Y las coyunturas, si nos vamos a las coyunturas y a los tuétanos, a nosotros lo que estamos escuchando, que nos gustan tanto, los que son carnívoros, los que comen carne, que les gustan esos huesos de vaca, esas patas de vaca, o esos huesitos de cerdo o de pollo. Y esa parte esponjosa, el hueso tiene una parte que es dura y una parte que es esponjosa, y dentro tiene lo que le llaman el tuétano, pero de manera científica y médica es como la médula lo que se encuentra dentro de los huesos o de la columna. Dicen mucho los viejos, en los campos decían que el que comía tuétano tenía fuerza, porque tenía mucha proteína. Sin embargo, es así, porque los tuétanos tienen, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la inervación, que tiene que darle la función al cuerpo. Y la palabra de Dios corta, llega hasta allá, no simplemente a la piel. Y la piel tiene, por ejemplo, varias capas. Tiene una dermis, una epidermis. Después de llegar a la dermis y la epidermis, tú tienes que atravesar entonces el tejido graso, la grasa. Después que atraviesa el tejido graso, tiene que llegar al músculo. Después que tú llegas al músculo, antes del músculo hay una parte que le llaman una membrana, que le llaman membrana porótica, que es sumamente dura para tú penetrarla. Y después tiene que llegar al hueso. La palabra de Dios no hace tanto show. ella va inmediatamente con un bisturí, tienen que abrirte varias veces. Por ejemplo, cuando hacen una cesárea para sacar un bebé a una mujer, ¿cuántas aberturas le dan? 2 o 3 o 4 aberturas. Y luego tienen que abrir el útero. Y luego entonces saca el niño y tienen que despegar la vejiga. Pero cuando la palabra de Dios penetra, entra el espíritu, entra el alma, no diga a la piel, que a los huesos, no, al tuétano de los huesos, que es un rayo láser espiritual. Rayo láser es un rayo láser espiritual que penetra cada ser del ser humano. Por eso dice la Biblia que nadie se resiste a la palabra del Señor. Todo ser humano tiembla ante la palabra de Dios. Entonces, la característica especial es viva, es eficaz. Característica de ella, penetra el alma, penetra los huesos, penetra los tuétanos. Y si me voy un poquito más para allá, los sentimientos y las intenciones del corazón. Y hablábamos anteriormente de un tema de que al Señor nadie se le puede esconder. Y muchas personas que aunque digan que son ateos, lo que dicen que son ateos, cuando escuchan una palabra, tienen que como que
como que me sacude, como que, y si no, como dicen por ahí, la persona que lo tiene es como que la piel se me engranoja, como que yo siento como algo especial, yo siento como que la atmósfera ha cambiado. Eso quiere decir que la palabra de Dios tiene un poder tan excelente que ella, tus pensamientos lo cambian, Dios mío, tus intenciones, Él la conoce, y si tú tienes una intención de tú hacer algo que no es, que es malo, es maligno, el Espíritu de Dios entra a ti y te dice, no lo hagas, oye, no lo hagas. Entonces, la palabra del Señor tiene características específicas que dan a entender, no es un libro cualquiera. ¿Está bien? Viene del griego que llaman biblio, pero ¿y eso qué es? ¿Un grupo de qué? De libros. ¿Qué? Un rollo, ¿qué? Conjunto de libros, pero no son cualquier libro. No es un cualquier libro. Es la palabra de Dios que cuando Él dijo, hágase, y se hizo. Es la palabra del Señor que dice, y fue hecho. Por ejemplo, en Salmos 33:6 dice, y lo que Él dijo fue hecho. Y dijo, háganse los cielos. Entonces, queremos encontrar a un ser humano que haga cielo. O queremos encontrar un ser humano que haga una nube. O queremos encontrar un ser humano que divida el mal, que divida el mal. Como el Señor dijo, divídanse lo seco de lo mojado. Y nunca la tierra se va a unir con el agua hasta que Dios diga la palabra final. O sea que la palabra de Dios es tan eficaz. Dijo, he dado una orden y fue hecho. Y siempre lo he dicho, Dios dijo, produzcase, y siempre va a haber producción. Multiplíquense, no hay una cosa más que para que el ser humano. Hay hambre, hay peste, hay enfermedades, hay muchísima pestilencia, hay situaciones duras, pero es bueno parir. Ese multiplicado, la palabra de Dios va a permanecer hasta el fin. Dice Salmo 33:6, dice, y fue hecho porque Él lo dijo. Y fue hecho porque Dios, o sea que la palabra de Dios es riquísima, Jennifer. Esto me encanta y siento la presencia del Señor. Y no venga enojo, no, sino que mi cuerpo Amén. entero siente esa parte que penetra a mí y sana mi ser. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, es única. Amén. Agregando a eso que usted dice también, algo de la palabra es que tiene grandes resultados en nosotros los seres humanos. Usted puede leer cualquier libro motivacional, cualquier libro que le recomienden y no va a producir el cambio que produce la palabra en el ser humano. También algo importante es que la palabra del Señor nunca regresa vacía hasta que no cumple su propósito en el ser humano. Entonces vemos que leemos cualquier libro y bueno, tú lo leíste, cambiaste 2 días, pero posiblemente vuelva al ser humano que tú eras. Más sin embargo, la palabra de Dios causa en nosotros una diferencia, causa una transformación. Podemos decir que, como dice la misma palabra, siempre da frutos porque al final eso es lo que busca la palabra, que nosotros leyéndola demos frutos dignos de arrepentimiento, demos ese cambio. Y cuando hablamos también de que la palabra es cortante, vemos que corta en nosotros el pecado, corta en nosotros la falsedad, el engaño, la mentira, o sea, quita de nosotros todo ese peso de pecado que nos asedia y que nos carga. Por eso él mismo dice, vengan con todas sus cargas, porque al final él, a través de su palabra, es que nos va a hacer descansar. Y pero muchas personas dicen, yo voy a prepararme para yo entrar al Evangelio. Sin embargo, no. Nos preparamos cuando entramos al Evangelio, porque por sí solo la palabra dice en primera de Pedro 1:23, que nosotros renacemos. La palabra de Dios hace que yo renazca cada día y que yo viva para siempre. O sea, la palabra de Dios va a cambiarme a mí. Pero hay muchísimos libros que son de autoestima, para subir tu autoestima, para mejorar lo que es la depresión, muchísimos libros que te van a ayudar de manera personal, pero ningún libro como la Biblia va a sanar tu alma, va a sanar tu espíritu, va a sanar tu ser o va a quitar. No hay un libro que quite pecado. Por ejemplo, hay personas que son ludópadas, tienen una disposición, una conducta que son juegos que dañan toda su vida, destruyen la familia, destruyen los esposos, destruyen su vida. Personas que son ludópadas a juegos deportivos, a las bancas deportivas, que son, por ejemplo, de casinos, personas que tienen un vicio a lotería que no se puede quitar por sí solo, pero cuando entra Jesús. Sin embargo,
hay lugares donde se trata la ludopatía, que son los vicios que tienen a los juegos, y aún los que dan la terapia dicen, generalmente esto es conductual, es conductual, y no se cambia tan fácil, dura años para la persona vuelve y recae, pero cuando usted en Cristo, la palabra de Dios te corta todo vicio, te corta todo pecado y todo demonio que te asedia y te deja limpia, renace de nuevo, renace, Amén. la palabra de Dios es bella. Solo Cristo, amigo que nos escucha, puede hacer ese cambio en el ser humano. Y pasamos a la tercera pregunta que justamente dice, ¿qué cambios produce la palabra de Dios en el hombre? Ya hablamos justamente de que hace que el hombre cambie. Ese es uno de los efectos. ¿Qué otros efectos podríamos mencionar que hace la palabra o que produce la palabra del Señor en el ser humano? La palabra de Dios es Dios y por eso me gusta. La palabra de Dios es Dios. Y dice por ahí un predicador, decía el predicador Carlos Furman, él decía, tírala que ella sola devora. Tú la tiras, tú tienes que hacer mucho show, ni tienes que brincar mucho, no, tú no tienes que patalear mucho, ni hablas mucha lengua, tira la palabra, que por sí sola ella devora. ¿Qué quiere decir? El, las magnitudes o la grandeza, la maravilla de la palabra de Dios, con las virtudes, esas cualidades del fruto del Espíritu Santo, es lo que lleva al cambio. O sea, las obras de la carne, que son, por ejemplo, ya mencionadas anteriormente, la envidia, la borrachera, los pleitos, la contienda, el homicidio, los suicidios, la fornicación, el adulterio, todas estas obras de la carne, cuando venimos a la palabra del Señor, dice la palabra que somos limpios de todo pecado y que el Señor Dios, voy a mencionar tres cosas específicas. Una, somos limpios del pecado. Dos, damos fruto de que somos hijos de Dios, dignos de arrepentimiento y somos acogidos por muchas personas, amada y aceptada. Y tres, y es la más especial para mí, que Dios vive contigo. Dios vive contigo. Una de las cosas más específicas que produce el cambio es que la gente va a decir, como dijeron con Jesús, a Jesús le dijeron, oye, pero tú pareces hijo de los hombres, especial. Y a los discípulos decían, oye, tú te pareces a Jesús, oye, pero tú pareces como cristiano. Dice, oye, para ti como que hay algo diferente, tú como que has cambiado, tú como que te ves más bonito, tú como que estás más tranquilo, tú tienes una paz, tú tienes como una seguridad, oye, hay un aura en ti que es diferente. Eso lo hace Cristo nada más. La palabra Añadiéndole a eso que usted dice, justamente, la palabra de Dios nos hace cristianos más fuertes. Cuando nosotros estamos pues fuera de Cristo, somos personas débiles, somos personas que cambiamos por cualquier viento contrario, como dice la misma palabra, pero la palabra nos da como una seguridad, nos da esa confianza, ese poder en la misma oración. Y otro de los efectos que podría mencionar, obviamente, es que nos limpia de todo pecado, como usted misma decía. Para mí esa es, pues yo diría que el efecto más grande que hace la palabra, porque es un efecto que ningún libro y ninguna persona lo puede hacer. Algo muy importante es que nos da gozo. O sea, la palabra hermosa el rostro, la palabra el nosotros sentir que hay un ser que nos ama tan inmensamente, nos da esa alegría y esa cierta libertad. tú eres feliz. Por ejemplo, muchas personas que tienen dinero, que son importantes, que son de la farándula, que tienen like, que tienen en todas esas redes sociales, de pantalla hay una sonrisa, pero en el interior, ¿eh? Conocí, he escuchado de personas que cuando salen a la grande tarima, eso es un brincoteo y un gozo, pero cuando están allá atrás tienen que endrogarse para sonreír. Entonces, eso específicamente, ese gozo que el Señor nos da y que dice la palabra, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da, yo te doy paz. Yo cambio todo tu espíritu, yo cambio toda tu alma, yo cambio todo tu ser, yo cambio tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Si antes nada era importante, ahora para ti eres importante. Para ti la vida es importante, tú vas para el cielo, tú lo tienes todo. Si antes tú te quejabas y no nada para ti, nada, todo era un bajo, nada era un olor, como la embarazada, cuando está en el embarazo, que todo le hiede, pero cuando viene a Cristo todo es olor. Y el problema más grande para ti es parte de tu proceso y tú lo ves como una bendición de parte del cielo, no lo ves como una maldición, sino que lo ves como una gracia. Dios es bueno. Amén. Esos son los efectos, querido Radio Escucha, que produce la palabra de Dios en nosotros los hombres. Sierva, es suficiente con que una persona lea la palabra de Dios o con que una persona tenga la Biblia abierta en su hogar
para que ésta produzca un cambio o para esa persona sentirse ser cristiana. Lo digo porque hay muchas personas que usted lo invita a la iglesia y dice, yo no tengo necesidad de congregarme, yo no tengo necesidad de ser de ninguna religión porque yo leo la Biblia o yo tengo la Biblia en mi casa y yo la estudio, yo la leo y ya con eso yo entiendo que ya cumplí. Si es necesario. Bueno, el leer la Biblia, muchos leen la Biblia. Es como leer. Recuerdo que la semana pasada hablábamos de que escucha y pon atención. Escucha y pon atención. Y abrirla en la mesa, dejar, por ejemplo, el Salmo 23, que lo dejan abierto, el Salmo 91, que lo dejan abierto, encima de la mesa, debajo de la cama, porque ella me cubre. La palabra de Dios, y algo que me gusta es que el que la deja abierta sabe que la palabra de Dios es poderosa. Ahí es que está. El que la deja abierta sabe que hay una acción en ella. Ahora, no simplemente basta con yo leerla por leerla, sino que yo tengo que leer la palabra de Dios poniendo atención a lo que estoy leyendo y cuando pongo atención entonces aplico, porque si yo leo y no aplico en mi vida, entonces realmente la lectura no me está haciendo, una lectura no me está haciendo provechosa. Y si yo la tengo abierta y está abierta, simplemente la palabra del Señor por sí solo dijo, hágase los cielos y los cielos se hicieron. Y la palabra de Dios tiene poder, un poder único y excelso, pero abrirla o tenerla, porque hasta los hechiceros, las personas que tienen altares y que son cabezas de demonio, que se le montan algunos espíritus, unos que son reales y otros espíritus que son como medio, se lo inventan, que tienen un tipo de negocio, la tienen abierta. Y Satanás se sabe la Biblia, porque Satanás conoce a Dios, quién es Dios. Entonces, el tenerla abierta, realmente no te puedo decir que no, sí, hace una función, pero no es lo que tú necesitas aplicarla a tu vida, porque tú la tienes ahí, yo la tengo en la mesita mía, pero cuando yo estoy en la sala, o cuando yo voy al supermercado, o cuando yo voy al colmado, o cuando yo salgo del país, esa me queda abierta aquí, no, si yo la leo, yo le pongo atención, yo me la aprendo, yo la aplico, donde quiera que yo vaya, la palabra de Dios está conmigo, porque está dentro de mí. O sea que si no basta simplemente con yo leerla por leerla o tenerla abierta en un lugar, necesito más de ella. Justamente para las personas que le gusta mucho el Salmo 91, Éxodo capítulo 15, versículo 26, justamente Dios habla a Moisés y le dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Me gusta mucho Amén. eso y justamente se lo recito a las personas que le encanta el Salmo 91 porque es una promesa de Dios de que Él te va a guardar, de que ninguna plaga va a tocar tu morada y muchísimas cosas que dice el Salmo 91 como promesa, pero justamente aquí en Éxodo el Señor le está diciendo todas esas cosas van a ser así siempre y cuando tú guardes mis estatutos, tú guardes mis mandamientos y tú escuches los mandamientos que yo te doy y las cosas que yo te estoy diciendo que tú tienes que hacer. Porque muchas veces leemos el Salmo, pero entonces los estatutos de Dios lo tenemos guardado. Así es, o sea que muchas personas, es que es más fácil leerlo que aplicarlo, pero cuando usted lee la palabra comprensivamente, aprendiéndosela y aplicándosela, guardando ese estatuto, nada de la plaga que hay van a tocar y a tus ángeles le mandarán cerca de ti y guardarán tu morada, pero son aquellos que están guardando la palabra. Palabra y vivirla, que nada de eso a mí se me pega. Amén. Pues queridos Radio Escucha, estamos hablando el día de hoy de la palabra de Dios, mito o realidad. Y seguimos con la próxima pregunta y va justamente en consonancia con la anterior y es si una persona que está leyendo la Biblia o quiere tener un encuentro con Dios necesita a alguien que lo guíe para entender la palabra de Dios o con esa persona, con él mismo o ella misma leerla, puede comprender su mensaje. Lo digo porque hay muchas personas que, por ejemplo, dicen yo no necesito de un, por decirlo, un pastor, no necesito de una persona, vamos a decir, un sacerdote, de nadie que me esté diciendo lo que yo tengo que hacer, sino con simplemente yo leer la palabra, yo la voy a entender.
Muy buena esa. Por ejemplo, tengo la idea de cuando Felipe y el eunuco, Felipe, el etíope, perdón, el etíope, él era un hombre que él temía del ser superior, que era Dios. Y él, aunque no le servía a Dios, él sabía que había algo superior, pero él no entendía la palabra que le estaba leyendo en Isaías. Estaba leyendo en Isaías y el Señor le dice a Felipe, Felipe, mira ese vehículo que viene ahí, detente, mira, ve, detente en el vehículo, ve, pasa allá. Cuando él pasa, él ve al etíope leyendo, él le dice, oye, pero tú entiendes lo que lees, porque estás hablando de una palabra hermosa sobre lo que era Jesucristo, el mismo Jesús. Y él dijo, pero si nadie me explica, ¿cómo yo voy a entenderlo? Si no tengo quien me explique. O sea, la palabra del Señor por sí sola te puede dar a entender, porque ella se revela sola. Ella se revela a tu alma, a tu cuerpo y a tu espíritu. Pero nosotros, los seres humanos, después del pecado necesitamos, antes del pecado, la palabra de Dios era por sí sola revelada en un 100% en toda su plenitud. Ahora, después del pecado, nuestros ojos fueron cegados, nuestros oídos, oyendo no oímos, mirando no vemos, y hablando bien y sabemos lo que estamos hablando, y pensando y sabemos lo que estamos pensando. Pero cuando tenemos a alguien, sí se necesita a alguien, porque la Biblia tiene parte, hay una parte que son muy claras, pero otra parte que tienen que ser explicada para que tú entonces puedas entenderla y buscar a una persona que tenga un poco más de conocimiento o más experiencia o más lectura en el poder de Dios y en la palabra del Señor. O sea, por sí sola, nosotros solos no podemos entender la palabra, necesitamos una guía, una guía. El mismo Señor dijo, lo mandaré de dos en dos. Y en la antigüedad habían escuelas de profetas, escuelas de maestros, y los padres tenían que enseñarle a los niños, inculcarle a sus hijos la palabra de Dios, pero tenían que ir en su casa enseñarle. Y los adultos tenían que practicarlo, leerlo y entre ellos comentarlo. Y a los 12 años, el niño tenía un ritual que hacían, ¿verdad? Lo que eran los judíos en aquel tiempo, tenía que expresar lo que era el Torá, ¿verdad? Esa parte del Antiguo Testamento, porque fue enseñado y todos niños es así, o sea, que necesitamos a alguien, tú puedes leerlo solo y en un momento Dios mismo solo a ti te va a dar una enseñanza, una explicación, pero necesitamos siempre. Por eso en las iglesias hay lo que se llama enseñanzas bíblicas o escuelas bíblicas. Por eso hay mensajes, hay cultos donde hay mensajes. Y en la antigüedad, hablando de la antigüedad, se reunían y duraban horas, aún los maestros de la ley, lo que sabían la palabra, se reunían horas, no uno solo, digo, una esquina, yo solo en una esquina, oro, no, entre ellos y compartían y discutían y sacaban lo que eran entonces conclusiones y adoraban al Señor y sentían la presencia de Dios juntos, porque por sí solo el hombre necesita una compañía. Desde que cayó el pecado, nosotros solos mismos no podemos instruir. No hay personas que son autodidácticos, pero esos autodidácticos necesitan un acompañamiento. Y en la palabra del Señor necesitamos a alguien. Aún nosotros como cristianos que tenemos cierta experiencia en la palabra, en el poder del Señor, vamos a institutos bíblicos, vamos, hacemos licenciaturas en teología, maestría en teología, doctorados en la universidad, o sea que necesitamos a otros de sus experiencias y sus contenidos que el Señor le ha dado para yo poder comprender mejor la palabra. Solo no, necesito a alguien, porque eso está escrito en la Biblia. Por sí solo no podemos, porque a veces el libro que se llama más complejo, que es el Apocalipsis, se mete en Apocalipsis solo y algunos salen medio locos. Y hay personas que se han encerrado en una habitación y quieren leer la Biblia entera y se la van a aprender en una Biblia entera y la gente dice que la Biblia lo puso loco. Mira, no te meten en eso, que te va a poner loco. La Biblia no pone a nadie loco. Es la forma con que yo tomo lo que es la palabra del Señor. La palabra lo que hace es que me sana y me levanta. Y es tal que la palabra de Dios, recuerdo a personas con VIH, una enfermedad que no se cura, pero la palabra del Señor cura las enfermedades incurables. Pero yo necesito a alguien que pueda enseñarme a mí la palabra del Señor. Y si yo entiendo un poquito, entonces yo le pregunto, mira, yo no entiendo esto bien, vamos a discutirlo, vamos a enseñarlo. Y si no tengo a un amigo, tengo al pastor. Y si no tengo al pastor, tengo un compañero. Y si no voy a una iglesia
O ahora mismo tenemos lo que son las redes sociales. Y esas redes sociales tenemos el señor Google, el tío Google, que ese tío Google nos tira ahí todo lo que tú buscas. Tú buscas desde el siglo I, más allá. El año cero, tú comienzas el año cero, y el año cero Google te va a ayudar. Pero sí necesitamos una mano amiga, orientadora, que nos enseñe o nos ayude a aprender la palabra de Dios. Solo no podemos. Y justamente con eso que usted decía, si para estudiar historia, matemática, geografía y todas esas artes, yo necesito una persona que me guíe, pues así mismo, para estudiar la palabra, yo necesito. Dice la misma palabra, incluso que en Isaías, capítulo 35, versículo 8, que si alguien pasa por este camino, no se extravía por más torpe que sea. Y muchas personas toman esa palabra para decir, yo no necesito un instituto, yo no necesito, porque la Biblia dice que por más torpe que yo sea, yo no me voy a extraviar del camino, yo la puedo leer yo misma, pero realmente no es a lo que se refiere. La Sí, interpretación no es cierta. Muchas personas, lo que pasa es que el ser humano en sus debilidades se hace fuerte porque no quiere demostrar su necesidad o su problema. O sea, por más torpe que tú seas, tú puedes ser un bebé, tú puedes ser un niño, tú puedes ser un retardado mental, tú puedes ser una persona con un problema psicológico emocional. Es más, tú puedes ser un esquizofrénico puro, pero un loco puro, o dominicanamente, como decimos. Pero cuando un trastorno mental, cuando tú vienes a la palabra del Señor, Él te hace cuerdo. Lo que está diciendo es, yo te hago cuerdo, yo te hago coherente a ti, yo te hago prudente, yo te hago a ti veraz, pero tú necesitas a alguien que te instruya, porque el mismo Jesús, que fue el Hijo de Dios, que vino en carne, el mismo Jesús, por ser Jesús, discutíamos, ¿verdad? Que sí, el otro día en un par de hermanos, por ser Jesús, Jesús no dejó de estudiar. Jesús estudió, porque Jesús tenía que ir a la escuela igual que sus compañeros. Jesús tenía que ir a lo que era la liturgia del culto. Jesús tenía que participar de su estudio. A un momento que a los 12 años, él se fue, se le escapó a sus padres y estaba con los maestros pues, discutiendo la palabra. Pero aún siendo Jesús, él necesitaba. Jesús necesitó de sus padres terrenales, aunque su Padre celestial lo tenía dentro, él necesitaba cumplir. Entonces, lo que nos da a demostrar eso, que solo no podemos. La palabra de Dios no se puede estudiar sola, porque el mismo Jesús nos mostró que necesitábamos compañeros, amigos y hermanos, y que aun para el ministerio que tenemos, no te manda a ti, dijo, vayan de dos en dos vayan. O sea, que Jesús no dijo, vete tú solo que tú puedes, no, de dos en dos. O sea, necesito una guía para poder estudiar la palabra con personas que o que estén igual que yo o que tengan un poquito más y me puedan enseñar. Porque mientras más juntos, la palabra dice que cuando estamos juntos, en armonía crecemos. Yo solo no crezco, yo necesito tener a alguien para seguir creciendo, por sí solo no. El solo, sin embargo, es un problema. El que quiere vivir solo, estar solo y sin compañía, yo no necesito a nadie, tiene un problema. Tiene amén. un Y problema. justamente cuando estudiamos la palabra, como usted dice, en armonía, en unión, pues la palabra surge un efecto multiplicador, porque ya yo estoy dando por gracia lo que por gracia he recibido, estoy enseñando a otro y ese otro va a enseñar a otro, que realmente era lo que Jesús buscaba con los discípulos, que él pasándole la información, pasándole la enseñanza, eso mismo hicieran los discípulos con los demás, hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. Claro, y aprendemos fe con otra persona. El oír. Por el oír, viene el oír, dice oír. Quiere decir, no dijo leyendo. Está bien, tú tienes que leer la Biblia, pero el oír quiere decir que alguien te va a hablar. Por ejemplo, yo cuando yo era pequeña, yo no creía en Dios. Y dicen, sí, es verdad, yo no creía en Dios. Yo creía que había un Dios, pero no creía en esos milagros que se hacían. Y yo relajaba a los cristianos. Y yo decía que eso era mentira, que eso era, por ejemplo, cuando tocaba, que la gente era sanada, que era libertada. Siendo una niña, yo decía, no, sí, yo no creo en eso. Yo no creo que eso es verdad, eso es un cuento, es una película que están dando. Hasta que cuando entonces empecé a reunirme con personas que hablaban de la palabra del Señor, mi fe fue creciendo. Y iba leyendo y me fueron enseñando, y mientras más me iban enseñando, yo le dije al Señor, Señor, mira, lo que dice esa hermana, yo quiero que tú me lo enseñes, que por medio de ella yo lo pueda aprender y que yo pueda creer en ti ciegamente, pero eso es unida, yo sola no iba a aprender a creer, yo sola no iba a crecer, yo sola no iba a comprender
qué poder tan grande tenía la palabra de Dios para hacer esos milagros. Yo necesitaba a un amigo, a un padrino, a un hermano, a un pastor, a un padre, a alguien que me guiara y que fuera conmigo. Realmente necesitamos siempre de alguien. Y para la palabra del Señor, la palabra de Dios es tan profunda que no se termina de aprender. Nosotros crecemos aquí, nosotros vamos a multiplicarnos, vamos a tener una vida larga y aún así, y con todos los años que tú tengas en el Evangelio, tú necesitas estudiar la palabra todos los días, escucharla y con alguien conversarla, porque cada día son nuevas. O sea que ya de lo que yo aprendí hoy, ya con eso no me quedo, la palabra todos los días van renovándose en mí, yo voy aprendiendo, aprendiendo y necesito entonces lo que es ese estudio paulatino con personas admiradas que puedan guiarme, que podamos juntos crecer. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Todos los radioescuchas que están ingresando, accediendo en esta hora a su programa Un Café con Jesús, estamos conversando con nuestra hermana Dalgisa sobre el tema la palabra de Dios, mito o realidad. Y le preguntaría, Siervo, en resumen, ¿qué enseñanza le deja la palabra de Dios al hombre? Porque vemos que hay muchas personas que dicen, pero es que si tú te lees el Antiguo Testamento, habla de mucha historia, habla, por ejemplo, donde la gente se cansa mucho de cuando hay una generación y pasa la otra generación y viene la otra generación y dice todos esos nombres, o por ejemplo en los Salmos, que ya es otra parte, Proverbios. Y cuando ya nos vamos al Nuevo Testamento, que encontramos otra historia totalmente distinta con la aparición de Jesús. Entonces, el mensaje final, el mensaje resumido del que trata la Biblia para el hombre, ¿cuál podríamos decir que es? Yo voy a utilizar una sola palabra y dentro de la palabra entonces vamos a decir algunas cosas. Reposo. Cuando Dios hizo al hombre, Dios hizo al hombre con una tranquilidad. Y si tú quieres poner reposo, salvación, póngale salvación. Pero cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con una tranquilidad, con una paz. Mire, la vida que tenía Adán es una vida envidiable, una vida tranquila. Adán se sentaba, Adán no tenía que sudar, ni tenía que esforzarse. Adán tenía sentado en una esquina, Adán hablaba, iba a las profundidades del mar, hablaba con los peces, los ponía los nombres a los animales, y todo era verde, todo hermoso, y sonríe, esa tranquilidad, no había enfermedades, no había preocupaciones, el sol no le quemaba, no, ni la noche le molestaba, ni le picaban los mosquitos, ni el león quería comerse, ni la cacata quería picarle, ni el cien pie, no. Adán tenía una vida perfecta, Adán tenía un reposo con Dios único. Entonces, ¿cuál es la enseñanza final de la palabra de Dios? Desde Génesis, por eso si la estudiamos yo voy a entender que Génesis, hasta los libros históricos, los poéticos, me están enseñando a mí que Jesús venía. Yo voy a entender que allá en el Génesis se habló de un Jesús que se presentó en Mateo capítulo 1, que en Mateo capítulo 1 comienza a hablar de ese Jesús cuando yo estudio la palabra con alguien. Entonces, esa enseñanza final que el Señor no quiere estar es el reposo. Por eso dice aquí él, ¿verdad? En la carta de los Hebreos, procuremos pues entrar en aquel reposo. Cuando entramos en aquel reposo, yo entro en una tranquilidad, en una paz, en una confianza. Yo no le temo al futuro, porque mi presente lo tengo que estable. No le tengo miedo al pasado, ni vivo en mi pasado, porque vivo mi presente. Y el futuro lo tengo seguro. Y yo sé que voy a comer mañana, aunque no tenga un peso. Y yo sé que cuando me muera, mi cuerpo se va a podrir, claro que sí, porque es tierra, pero mi alma se vaya a un lugar de descanso. Entonces, al final, ¿qué nos enseña la Biblia? Desde Génesis, luego está Mateo hasta Apocalipsis. En la Biblia nos enseña lo que Jehová quiere darnos y donde Él quiere llevarnos, cuál será nuestro final. Reposo absoluto. Un día, Jennifer, un día se acabará el calor. Un día, Amén. no nos va a doler la cabeza. Un día vamos a tener un reposo. Y esa es la gran enseñanza que ningún libro ni la ciencia te lo va a dar, solo la palabra del Señor. Amén. Dice la misma palabra en Juan capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa es una ventaja que tenemos cuando estamos arraigados en la palabra, que sabemos que podemos estar confiados y tener esa paz independientemente de cómo está el mundo actualmente. Sabemos que la gente está al grito con todas las cosas que están sucediendo y la misma gente, aún no confiando ni creyendo en Dios, saben que hay algo más porque dicen, óyeme, ¿qué es lo que le está pasando al mundo? ¿Qué es lo que le está pasando a la humanidad?
pero vemos que nosotros podemos tener esa certeza, esa espera, esa confianza en que la misma palabra nos dice que todas estas cosas van a suceder, pero que cuando sucedan es porque la venida de Cristo está cerca. Amén. La palabra de Dios es realidad. Y escuché un mensaje que daba un hermano de mi iglesia en una campaña evangelística, y él decía que él es taxista, él hace V, llama V. Y cuando se monta una señora, una joven, se monta y él tiene música cristiana puesta, y ella le dice que, ay, qué bueno que tú eres cristiano. Dice él, sí, gloria a Dios. Dice, ¿por qué tú lo dices? Porque me siento segura, dice ella. Porque iba en ese vehículo de ese chofer que él hace V, que es cristiano. Y él le dijo, pero cuando yo te deje al lugar del destino donde tú vas, ¿con qué seguridad tú vas a tener? Y ahí quedó pensando, sí, ¿qué seguridad voy a tener? Dice, pues entonces llévate a Cristo. Si Ay, tú te ay, llevas a Cristo ahora mismo, ¿no? Dice Juan, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si yo tengo a Jesús, yo voy a tener esa tranquilidad. La palabra del Señor, el verbo de Dios es Jesús, la palabra de Dios. Verbo de Dios, crece desde Génesis hasta Apocalipsis, dice el Señor, lo que te quiero enseñar es a Jesús, te quiero enseñar la solución, te quiero enseñar el reposo, la tranquilidad. O sea que nuestra seguridad es esa palabra que es viva, y yo lo tengo demostrado en mi vida y lo he visto en muchas personas. La palabra de Dios no es un cuento, es una realidad, y la tierra sobrevive porque la palabra de Dios es viva todavía, y la gracia del Señor está aquí en la tierra todavía. O sea que Dios es grande y poderoso. amén, gloria a Cristo para siempre. De verdad que estoy muy alegre porque aún incluso nosotros hablando de la palabra, sentimos ese gozo, esa paz, esa seguridad de que todo lo que estamos diciendo es certero y que el Espíritu Santo está sellando esas palabras de que es así. Sierva, hay algunos tips que pudiéramos darle a nuestro radio escucha de Un Café con Jesús, de esas personas que tienen su Biblia o les regalaron una Biblia, compraron una Biblia, pero no saben por dónde empezar. ¿Cuáles tips pudiéramos darle para ellos aprender a leer la palabra de Dios? Principalmente, obviamente, decirle que busquen una congregación donde se les explique la palabra, pero aparte de eso, ¿qué pudiéramos hacer, incluso nosotros los cristianos, para aprender más de la palabra y para poder leerla de manera organizada? Ok, en este tiempo, este siglo en que estamos, la Biblia está tan fácil de estudiar porque hay medios tecnológicos y en las redes sociales que tú lo puedes encontrar. Y hay unos programas que hablan sobre cómo tú estudiar la Biblia durante todo el año, de los versículos que tú lees diario. Ahora, yo te hablo de mi experiencia. Siempre enseño y me gusta decirle a los hermanos y a todo el que conozco que iniciemos por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla sobre lo que es la historia del pueblo de Dios, lo que Dios hizo para llegar a Jesús. Y conociendo a Jesús, porque en el Antiguo Testamento hay historias y hay partes de ellas que no la vamos a entender, que necesitamos como una mano más cercana. Pero cuando nos vamos entonces al Nuevo Testamento, empezar por el libro de Mateo, empezamos por Mateo, por esos 4 signóticos, empezamos a conocer a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo vino Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Entonces, primero conozco a Jesús. Mucha gente le dice, a mí me gusta el Apocalipsis, pero cuando tú lees el Apocalipsis, tú entiendes lo que lees el Apocalipsis, tú sabes de quién está hablando Apocalipsis. Hey, pero cuando tú te vas al Génesis, tú vas a hablar de Adán y Eva, pero es bueno que tú lo estudies de manera sincrónica, diario. La palabra de Dios debe estudiarse diario, empezar por los libros signóticos, por el Nuevo Testamento, por Mateo. Y hay algunos eruditos y algunos estudiosos de la palabra, y se inicia por Juan. A algunos les gusta iniciar por Juan, por ahí me gusta iniciar por Mateo, porque hay muchas personas que no les gustan la genealogía, esas cosas que vienen, pero sí empezar por el Nuevo Testamento y entonces hacer estudios con personas que conozcan diario durante toda la semana. Sacar los versículos que más le llaman a la atención, es un tip, ¿verdad? Sacar los versículos que más llaman la atención, escribirlos, subrayarlos, y la palabra que no entiendan, buscarlo en un diccionario de eso bíblico común, teológico, avanzado, no avanzado, y con una persona. Entonces, si tú lo haces así, entonces tú vas a comprender mejor la palabra del Señor. La palabra de Dios se estudia así. Yo la leo, escribo, subrayo, y
en mis inicios, cuando yo empecé el evangelio, yo memorizaba mucho, diario. Yo me aprendía un versículo diario, pero no todo el mundo tiene esa, yo era un muchacho, ¿verdad? Ahora yo no puedo decir diario, pero no todo el mundo tiene esa habilidad. Lo que yo le digo a algunas personas, apréndete 2 versículos a la semana, porque va a haber momentos que tú no vas a tener la palabra a la mano, y ahora en el celular tenemos varias Biblias, pero tampoco no lo vas a tener, pero lo tienes en tu mente, en tu corazón. Entonces, estudiar la diaria, tomar tiempo, anotaciones, buscar el significado de la palabra que no entiendas y empezar por el Nuevo Testamento. Es cuando si lo hacemos así, la palabra del Señor me da como una comezón. Uno no lee y a veces te va a ir las horas. Jennifer me comienzo a leer yo horas y horas y horas porque ella misma te va como introduciendo de tal manera que uno se siente como tan pleno que se le olvida las horas. Así que estudiarla de manera estratégica y de manera sincrónica y estratégica, entonces yo lo aprendo más fácil. Dirían algunos estudiosos, el texto y el contexto, pero yo le digo, el Nuevo Testamento, subrayando, escribiendo, memorizando lo que se pueda y buscando el significado de algunas palabras que no conozca. También algo muy importante es que siempre oremos antes de leer la palabra. Fíjense que nosotras inmediatamente vamos a proceder a dar un estudio. Lo primero que hacemos es ponernos en manos del Señor, porque al final el hombre debe de reconocer que no sabe nada. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, y que al final Dios es el sabio y quien nos va a dar la sabiduría a nosotros para entonces poder hablar de su palabra, pero es necesaria la revelación del Espíritu Santo para nosotros poder leer. Entonces, siempre que vayamos a leer la palabra, les recomendamos a los radioescuchas orar, pedirle a Dios discernimiento, sabiduría, y sobre todo esa humildad para recibirla, porque muchas veces estudiamos la palabra, pero para aplicársela a los demás, para querer entender que sabemos más que el otro. Y al final la palabra no busca eso, la palabra lo que busca es generar un cambio en nosotros mismos. Exactamente, sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Leer, orar antes de iniciar y después terminar. Y no leer la Biblia como muchos lo toman por que voy a abrir donde me salga. No vaya a ser que le salga como que te dice de Judas, dijo, vete, Judas se ahorcó, vete tú ya lo mismo. Entonces, la Biblia por eso se estudia de manera sincronizada y estratégica, y pidiéndole al Espíritu Santo, Jesús dijo, el Espíritu que yo te voy a enviar te va a dar testimonio de mí. O sea, cuando tú comiences a escudriñar, Dios mismo te vaya abriendo los entendidos, vaya entendiendo lo que Él quiere decir. La palabra de Dios es viva. Amén. Pues queremos agradecerle a nuestra hermana Dalgisa por un sábado más estar con nosotros en nuestro programa Un Café con Jesús, aprovechando este programa para darle la bienvenida a nuestra hermana Giovanni, que ya está en el país. Estamos muy alegres, muy contentos de que esté aquí, porque ahora vamos a hacer el trío invencible para gloria del Señor. Sé que vamos a aprender más las una de las otras, que al final es lo que buscamos. Agradecer a nuestro pastor Jonathan por apoyarnos y ayudarnos a que este programa pueda seguir avanzando y saliendo al aire, independientemente de todas las contrariedades. Gracias a nuestro pastor Samuel Romero por siempre estar pendiente a este programa. Gracias a cada radio escucha que como siempre está pendiente a Un Café con Jesús. Nos despedimos. Dios les bendiga a todos. Esto fue Un Café con Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por este estudio que sé que fue de bendición a muchas personas. Bendice a nuestra hermana Dalgisa y bendice a cada persona que escuchó este programa en el nombre de Jesús. Amén. Dios les Desde bendiga. Santo Domingo, Radio Alma Cristiana, la voz que te hace